Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de la universidad, especialmente al equipo de educación ejecutiva. Yo actualmente soy académico en pregrado. Sí, se escucha un ruido por ahí. Sí, actualmente soy académico de pregrado en la FEN de la Universidad de Chile. Valentina está con el micrófono encendido. Valentina Soto. ¿Y qué estaba? Se me olvidó. Actualmente soy académico en pregrado en la FEN de la carrera de auditoría en la Universidad de Chile y trabajo como director de cumplimiento tributario. Valentina está con el micrófono encendido. Y trabajo como director de cumplimiento tributario en la firma Boutique Quadral Legal. ¿Ya? Somos especialistas en temas patrimoniales, tributarios, familiares, tributarios, lo que se les ocurra. Eh, Como la charla de hoy día mezcla bastantes cosas que son políticas y técnicas, es muy probable que no todos estemos de acuerdo, ¿cierto?, con las medidas que tomó el gobierno. Pero en ese sentido yo creo que cabe señalar que la presentación intenta interpretar el escenario, el escenario que, el escenario que estamos viviendo en este minuto, o sea, que es bastante crispado. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea, lo que estamos viendo en pantalla son los titulares de economía y negocios del mismo día en que se publicó el primer paquete de medida económica. ¿Ya? Como se ve, es bastante desolador el panorama. ¿Ya? Se habla de que del desplome de la bolsa, del cobre, del dólar, las pérdidas del turismo, eh, las pérdidas de los centros comerciales, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó al día siguiente? Al día siguiente tuvimos la publicación del acuerdo del paquete económico y la situación fue un poquito más suave. Si bien la prensa, el mismo diario, recoge la sensación del panorama económico que provocó o las sensaciones que generó en la economía el paquete de medida, el primer paquete de medida, no fue tan efusivo como si lo fue retratar los primeros días del confinamiento, que eran bastante complicados. Eh, en ese sentido, lo que nosotros siempre con quien nosotros siempre nos estamos comparando es con la OCDE. Y lo que la OCDE ha sugerido básicamente es dividir las fases de respuesta de la política económica y la política tributaria en particular en más o menos tres etapas, ¿ya? Y también ha resuelto dividir en cuatro etapas, en cuatro macroetapas, los focos a los cuales debe estar dirigida la política tributaria, ¿ya? Varios países introdujeron medidas para mejorar el flujo de caja de los hogares y de las empresas, ¿ya? Algunos países lo que hicieron fue extender el plazo de presentación de los impuestos, ¿ya? De presentación, que es una cosa. Otra cosa es, algunos aplazaron el pago también, tanto para empresas como para personas o hogares, que suele llamar la OCDE suele llamar hogares a los grupos familiares como entes. Las medidas principalmente recaen, si nosotros miramos el panorama de las políticas tributarias de la OCDE, recaen principalmente sobre renta personal, impuestos corporativos y en algunos casos también sobre los impuestos tipo consumo. Eh, y también como en Chile se ha hecho aplicable también ciertas medidas a los impuestos a la propiedad, como pasó con las contribuciones. Hay medidas también que incluyeron acelerar la devolución de impuestos, ¿cierto? Como ocurrió con las pymes, y la adopción de otros acuerdos más flexibles para el pago de las deudas tributarias. Respecto a algunas medidas que son consideradas como no fiscales por la OCDE, estas incluyeron, por ejemplo, una liberación anticipada de la jubilación en Australia.
hay también aplazamiento de los pagos por intereses de la deuda hipotecaria residencial en España y también aplazamiento en los pagos por las cuentas de servicios básicos. Lo cierto es que la OCDE ha liberado bastante reportes últimamente, yo diría que al menos unos 4, en donde de forma bastante activa ha intentado apoyar a los gobiernos y ha intentado sugerir cómo y cuándo implementar las medidas de política tributaria. Lo que vemos nosotros en pantalla muestra cuáles debieran ser las respuestas fiscales para cada etapa de la pandemia y dónde debe estar el foco, que es esto de acá abajo. Conforme entonces se inicia el confinamiento, que es la etapa 1, los sistemas tributarios desempeñan un papel que es bastante clave en la entrega de una ayuda rápida, de un apoyo financiero tanto a empresas como personas, ¿ya? Mediante una descompresión. ¿Qué significa eso? La descompresión es que llegada una determinada fecha de cierre de pago de impuestos, lo que hace el gobierno es extenderla, suspenderla, o derechamente condonarla, ¿ya? Esa es la descompresión que se pretende con la etapa 1, ¿ya? Sin perjuicio de eso, todos entendemos que la política fiscal es parte de un paquete de medidas que es general, que combina, ¿cierto?, las políticas sanitarias, las políticas financieras, política monetaria, ¿cierto? Lo que sucede es que a corto plazo, las políticas fiscales, la monetaria y las financieras se van entrelazando y se van centrando en mantener la liquidez de la empresa, ¿ya? Y en apoyar a los ingresos también, se supone, de los hogares. Entonces, la combinación de estas políticas va a variar dependiendo del gobierno de cada país. Hay políticas de gobiernos que se enfocan más en empresas y otras políticas de gobierno que se van a enfocar más en familias, ¿ya? En la fase 2, que vemos acá en pantalla, que se supone que funciona a medida que la contención y la mitigación de la pandemia persisten. O sea, mientras la parte sanitaria está cubriendo la pandemia en su máximo esplendor, por así decirlo, se requieren respuestas que sean más sostenibles en el tiempo y más amplias, ¿ya? Entonces, la política fiscal continuar enfocándose en limitar dificultades y mantener la capacidad de un rebote de la economía en futuro, ¿ya? Entonces, esta fase tiene un ajuste fino al final que podría incluir también una expansión del conjunto de políticas que ya se implementaron. Como nosotros vimos acá, hubo un primer paquete tributario y después se expandió. Los instrumentos que se pueden utilizar en la etapa 2, que es la etapa probablemente la más larga, incluye diferir los pagos de impuestos, ¿ya? También pueden ser préstamos similares, préstamos sin intereses, ¿cierto? Algunos países incluso han renunciado o han condonado incluso las contribuciones de seguridad social. Recordemos que Chile es uno de los pocos países que todavía mantiene, o que tiene este modelo de pensiones que es capitalización individual. En otros países de la OCDE se usa reparte, por lo tanto, un porcentaje de mi sueldo siempre se considera como que es un impuesto, por lo tanto va a seguridad social. La fase 3, ya que se supone que se trata de la recuperación, también puede ser necesario que se necesite un estímulo fiscal para respaldar el consumo y la inversión. Se supone que ya todos estamos en la calle, estamos, qué sé yo, está cerca de encontrarse una vacuna y se tiene que reactivar el consumo y la inversión, pero aún así podría estar lento. Por lo tanto, podría ser necesario un nuevo paquete de medidas de índole de quizá puntual en ciertos sectores. Pensemos en turismo. Si vamos a salir cerca de la época estival del confinamiento, probablemente se necesite un paquete de medidas especialmente orientado al turismo, ¿ya? La acumulación de deudas, tanto en las empresas como en las familias, que han quedado sin recursos, también implica, ¿cierto?, que haya incertidumbre económica y que haya desempleo. Entonces eso podría causar un poquito de ralentización en la economía. Y por lo tanto, para estimular el consumo se necesita en esa etapa, en la etapa 3, una política fiscal más expansiva en el gasto, ¿ya? La transición, por lo tanto, entre la etapa 2 y la etapa 3 probablemente no es muy lineal ni uniforme, ¿cierto? Porque hay que ir haciendo ciertos ajustes a ciertos sectores que no los puedes soltar tan rápido como a otros, ¿ya? Ya en la etapa 4
que se supone que en la etapa 4 ya está la economía de vuelta en crecimiento, se supone que la atención se tiene que centrar en restaurar las políticas públicas y las finanzas públicas, ¿ya? Recordemos que el gobierno ya ha invertido supuestamente a lo largo de todas las etapas, ha invertido una gran cantidad de recursos en mantener la economía. Por lo tanto, una vez que se haya recuperado, los países necesitan considerar formas, y aquí es donde se pone bueno en el fondo para los tributaristas, en la etapa 4 ya hay que considerar posibles formas de aumentar los ingresos para restaurar la sostenibilidad del gasto, ¿ya? A largo plazo y poder financiar las inversiones públicas. Se supone que va a haber desempleo, por lo tanto, se necesita inversión pública para poder generar empleo. Entonces, eso implica expandir más el gasto, pero como ya estamos en una etapa de recuperación, necesitamos probablemente hacer mención o vincular esta etapa de crecimiento con una crecida de impuestos, probablemente, ¿ya? Pero tiene que estudiarse en función del largo plazo. Lo que voy a proyectar ahora son las medidas en particular que probablemente les suenen conocidas, porque la OCDE ha ido guiando nuestras propias medidas tributarias. De hecho, la fecha que ustedes ven ahí es del 16 de marzo, que es uno de los papers que sacó la OCDE hace poco. Tenemos la extensión de los plazos, el diferimiento de los pagos, tenemos planes para repactar deuda, suspender los embargos, qué sé yo, eh, las devoluciones, las devoluciones más rápidas, eh, proveer certeza tributaria, ¿cierto? Evitar las auditorías tributarias, ¿ya? La utilización de canales digitales, eh, y que exista también comunicación clara y efectiva entre los contribuyentes y la autoridad fiscal, ¿ya? Y la idea es identificar, ojo con esta última, identificar a aquellos contribuyentes que son más vulnerables y que por lo tanto tienen un menor acceso a las plataformas digitales. O sea, pensemos en contribuyentes que están en localidades rurales, que obviamente tienen que pagar sus impuestos quizás y no están pudiendo conseguirlo. Como veíamos antes, un par de días después de la publicación que veíamos de la OCDE, se libera el primer paquete de medidas del gobierno, 11.750 millones, equivalente al 4,7% del PIB. Principalmente fue, como recordamos, el bono de apoyo a los ingresos familiares, la capitalización de Banco Estado, la eliminación del ITE y anticipar la evolución de las pymes, del impuesto a renta. Luego, si hacemos como una cronología, tenemos un segundo paquete de medidas que fue la garantía al FOGAPE por 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Un plan de 3.000 millones los 3.000 millones para el FOGAPE, los 2.000 millones para los ingresos de los hogares más vulnerables. Luego hubo un tercer paquete que fue el ingreso familiar de emergencia, un cuarto paquete que son los préstamos a la clase media de UF más cero, y esta quinta medida que es la extensión del primer paquete, que es el decreto que vimos la semana pasada. Vamos a repasar en detalle, pero brevemente, estas medidas antes de poder llegar a la etapa final, que es la que más me gusta, que abre un poco el diálogo respecto a las nuevas o a los cambios que se podrían dar post pandemia, ¿ya? Algunas medidas han impuesto a la renta, suspensión de PPM, postergación del pago de impuesto a renta para pymes. Recordemos que este punto fue bien sensible porque se hicieron, no sé si uno, sino varios llamados al gobierno, y en particular al Ministerio de Hacienda, para que pudieran ver la posibilidad de mover el plazo de presentación del formulario 22 de operación renta, cuestión que no se dio, ¿ya? Eso lamentablemente fue un problema para cientos de profesionales que nos dedicamos a esto, porque lamentablemente la, la, el hecho que las, el hecho que uno
empieza a trabajar a distancia con los clientes, complica un poco la determinación de los resultados tributarios. Nunca es lo mismo poder reunirte con tus clientes y poder repasar los temas eh, a enviarlos a distancia y discutirlos a distancia. Nunca es lo mismo. Entonces, se le había pedido más tiempo y no se dio, solamente se pagó hasta julio, pero la presentación, que sí implica mover una gran cantidad de recursos humanos, no se dio. Cuestión que sí debió haberse dado, a mi entender. Eh, los gastos aceptados una circular de impuestos internos reguló que los gastos aceptados, que los gastos producidos, a propósito que se produjeran producto de la pandemia, iban a ser considerados como aceptados, tales como compra de insumos y la implementación de teletrabajo. ¿Ya? La devolución anticipada de impuestos de renta para pymes se adelantó para abril, como lo habíamos visto antes. Se amplió también el plazo para determinadas declaraciones juradas a través de una resolución exenta el 23 de marzo. Ahora, tampoco es que fue tanto más plazo, o sea, se estiró un poco más, pero no fueron un par de meses, sino que fueron un par de días. ¿Ya? Eh, en algunos casos, revisando los papers de la OCDE, uno puede mirar que hay ciertas medidas que, por ejemplo, en China se extendió el plazo de utilización de las pérdidas tributarias de 5 a 8 años. En Noruega se permitió hacer carryback de las pérdidas, por lo tanto pudieron ir a imputar 2 años hacia atrás. Eh, entonces no estábamos de repente tan perdidos imputando las pérdidas hacia atrás cuando lo hacíamos. ¿Ya? Si lo hace un país europeo que nos gusta tanto mirar a Europa, quizás ellos tampoco están tan perdidos. Si lo han utilizado ahora como medida eh, para poder ayudar a las pymes y en general a todas las empresas. ¿Ya? En las medidas en IVA, bueno, hubo una postergación en el pago del IVA para los meses de abril, mayo y junio, ¿cierto? Esto se renovó con el segundo paquete de medidas que vamos a ver más adelante. También se postergó el pago de las contribuciones. En este caso, se entiende que se hizo en un primer momento respecto de los bienes raíces inferiores a 133 millones el pago de las contribuciones, pero no obstante eso, sin duda que debió en un primer momento haberse tomado la medida de suspender los créditos hipotecarios o por lo menos el pago de intereses para todo el mundo. Yo creo que esa es una medida que iba muy, muy orientada a los grupos familiares y que la OCDE lo había sugerido, aplazar este tipo de préstamos y este tipo de obligaciones bancarias que descomprimen el gasto de las familias. Por lo tanto, acompañado de las contribuciones, muy probablemente se debió haber implementado una postergación o un congelamiento de los intereses hipotecarios o una postergación general de los créditos hipotecarios, como se está haciendo recién ahora, cuando ya 4 meses de que estamos en confinamiento. ¿Ya? O sea, bastante tarde. En ITE, bueno, la tasa está en cero. La verdad que el ITE igual ayuda a que las empresas se puedan apalancar también al préstamo intercompañía, ayuda bastante. Tampoco son medidas tan relevantes. Hay algunas disposiciones misceláneas porque también yo las considero importantes porque tienen que ver más que nada con ir y reunirse con la autoridad fiscal. Eh, por ejemplo, ir a repactar deudas, qué sé yo, se permite mayor flexibilidad. Eh, Me voy a detener después en la autorización de los documentos. Citaciones pendientes, también el Servicio de Impuestos Internos iba a contactar ciertamente a cada uno de los contribuyentes para iniciar el proceso de fiscalización o continuarlo a distancia. ¿Ya? Ahora, el tema de los documentos tributarios por Internet, francamente, ha sido lamentable. Hay muchos muchos contribuyentes que han ampliado, por ejemplo, su giro o que han incorporado un nuevo giro y se les ha bloqueado los folios. Entonces tú dices, ¿cómo me bloquean los folios si es la única forma que tengo de generar ingresos? Es demasiado arbitraria eh, esa acción fiscalizadora.
¿ya? Es demasiado extrema. Si una persona entendemos que está sujeto a verificación de domicilio y una serie de antecedentes que son de carácter más administrativo, si se quiere, pero no podemos parar el negocio por eso. O sea, no podemos bloquearle el folio, derechamente estamos impidiéndole hacer negocio. Pensemos en una empresa que se dedica al rubro de la salud y tiene su folio parado y no puede mover su insumo de salud en plena pandemia. ¿Qué le dicen ustedes? ¿Qué le dicen ustedes a su cliente que, por ejemplo, es una empresa que provee suero al hospital Félix Bulnes? No sé, que me ha tocado un caso de un cliente. ¿Cómo le dices tú, cómo le explicas tú al cliente, no tengo idea por qué te bloquearon, porque le pusiste, porque le agregaste un giro adicional, y ahora te quedas con todos los sueros parados y no podés ir a entregarlos, que es una actividad vital? Entonces, ese tipo de cosas como que de repente desconcertan un poco, ¿no? Se habilitó, ¿cierto?, una página para efectuar los trámites directamente en el servicio, que es esta que está acá, donde se puede hacer la verificación de actividades, ¿cierto? Que la idea es que si uno escoge una actividad nueva, pueda efectuar el inicio de actividades y se liberen de inmediato los folios. Nosotros queremos que esta cuestión sea más o menos rápida, entonces eh, yo no sé qué tipo de planes de contingencia se habrán implementado en el servicio. O sea, entendemos que esto se apuró bastante y está bastante bueno. La idea es que el tema de los folios vaya bien de la mano, porque de verdad que ha ocasionado bastantes problemas. Una de las medidas más celebradas fue el FOGAPE. El FOGAPE es bastante antiguo, es de los 80, eh, pero con la salvedad que no todos tenían acceso a él. Entonces lo que se hizo acá fue como que ampliar un poco el espectro, emitir un nuevo decreto exento mediante el cual se establecen los tramos de ingresos de las empresas que van a resultar beneficiadas por la garantía. El Estado lo que hace acá es crear un fondo a través de Banco Estado y después a través de otros bancos que sean elegibles, ¿cierto? Eh, con estas garantías COVID-19, tanto para personas, personas naturales jurídicas, que sean empresarios, empresas que tengan venta hasta por 1 millón de UF. ¿Ya? Eh, esta, es la, esta es la segregación que se hizo. Recordemos que antes había un primer tramo que estaba bajo las 25.000, que podía acceder a un menor financiamiento. Ese tramo se eliminó. Los dos primeros tramos que habían en un principio se eliminaron y se dejó hasta las 25.000 UF. Acá. Entonces, este tramo de acá se dejó desde las 25.000 hacia arriba. ¿Ya? Antes había un tramo más chico. No pueden ser beneficiarios de los financiamientos quienes las micro o las pequeñas empresas con mora en el sistema bancario superior a 30 días, al 31 de octubre. ¿Ya? Buena fecha. Y las empresas medianas o grandes con mora en el sistema bancario superior a 30 días al 31 de marzo. Esas no pueden ser sujetos de financiamiento. Las empresas que se encuentran en proceso de reorganización o liquidación, procedimiento concursal. Y las empresas que se encuentran clasificadas como cartera deteriorada. Ahora, ¿cuál es una de las cosas que llama la atención? Es que la empresa puede utilizar solamente los recursos COVID-19 en capital de trabajo, incluyendo remuneraciones, obligaciones previsionales, arriendos, leasing, mercadería, suministros, pero no puede utilizarla en activo fijo, por ejemplo, en comprar activo fijo. O sea, puedo ir a arrendar una camioneta, pero no puedo comprarla. Puedo arrendar un camión, pero no puedo comprarlo. Salvo que esté renovando algún activo esencial. ¿Quién define esencial? Para mí puede ser esencial un escritorio, si no tengo dónde trabajar. Entonces, la definición de esencial va a depender obviamente de cada compañía, pero es bien ambigua. Es bien ambiguo que te digan no puedes adquirir activo fijo, pero sí puedes arrendarlo, salvo que sea un activo esencial. ¿Quién define esencial?
¿Estaban pensando en los retiros presuntos cuando dijeron que no podías comprar activos fijos? Luego del paquete de medidas anterior de la OCDE, el 20 de marzo emite nuevo informe, ¿cierto? Eh, Diciendo que se tomen más medidas respecto de las personas y de los trabajadores, incluyendo, incluyendo condonar o no cobrar el impuesto único a los trabajadores. ¿Ya? La verdad que este paquete de medidas está más enfocado a condonar o postergar los tipos de obligaciones que afectan directamente al trabajador, más que a la empresa. ¿Ya? El primer paquete estaba orientado a las empresas y a la postergación de sus obligaciones. Este ahora está enfocado íntegra, o sea, no íntegramente, pero sí gran parte en personas y en trabajadores que se han visto afectados por los, o que se han visto, o que son trabajadores por cuenta propia, ya que se han visto afectados en sus ingresos. Eh, qué más sugiere la OCDE? Proveer algunas exenciones o franquicias tributarias para los trabajadores de la salud o que están relacionados con algún tipo de sector que está participando directamente en la contención de la pandemia. ¿Ya? Entonces, están diciendo, oye, consideren por favor ahí arreglar algún tipo de exención para ellos por la hora extra, que no paguen impuestos únicos, por ejemplo, por el sobretiempo que están trabajando, ya diferir también el IVA, que ya lo habíamos visto en las medidas que se tomaron en Chile, acelerar, ¿cierto?, las devoluciones de IVA, simplificar los procedimientos. Esta es buena porque sugiere simplificar los procedimientos para reclamar, ¿cierto?, para liberar el IVA y el que está asociado a lo incobrable. ¿Ya? Eh, tenemos también, esto más lo mismo, incrementar, ¿cierto? Aquí está lo que les decía, por ejemplo, de China, que es la posibilidad de establecer o de utilizar las pérdidas tributarias de manera de compensarlas con los ingresos. El segundo paquete de medidas fue más o menos en la etapa 2 de lo que la OCDE señala, de lo que la OCDE señala como la contención y la expansión del gasto de manera amplia, ¿cierto? Que incluye de alguna manera incrementar lo que ya se hizo en una etapa inicial, que era la etapa 1. Se amplió la postergación del pago del IVA para el trimestre de julio, agosto y septiembre, ¿ya? Con ingresos iguales o inferiores a 350.000 UF. Pero tienes que comprobar que entre abril y junio de 2020 tuviste una disminución de las ventas iguales o superiores al 30% respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Ya? Eh, Así que igual sigue sujeto a algo. Probablemente debería mantenerse igual para que todos pudieran postergarlo, o que fuera elegible para todos los pymes, por ejemplo. La ampliación de la suspensión de los PPM se amplió para los meses de julio, agosto y septiembre, y la medida también esta medida sí es aplicable para todos los contribuyentes que hayan experimentado entre enero y mayo, ya la disminución de sus ingresos. Entonces, tengo también que volver a calcular si mis ingresos disminuyeron o no, igual o superior a un 30%. Eh, el boletín 96-368, el presidente, qué es lo que se viene ahora y que probablemente está un poco postergado por la discusión del 10% de la AFP y otras medidas que son más relevantes, por cierto, en este minuto, para el gasto de las familias, que es la rebaja temporal del impuesto de primera categoría al 12.5, ¿ya? Para la renta obtenida en los años comerciales 2020, 21, 22. La posibilidad de solicitar la devolución del IVA crédito fiscal acumulado en las pymes, ¿cierto? En la adquisición o utilización de servicios de enero a mayo del 2020. ¿Ya? En la medida que tengan un remanente de crédito fiscal positivo hasta el mes de junio. Es una especie como de 27 bis, pero para las pymes y aplicable a todo tipo de compras, no solo activos fijos. ¿Ya?
se va a permitir la depreciación también instantánea hasta el 31 de diciembre de 2022. Recordemos que el 100% estaba presupuestado para la región de Araucanía, para los bienes adquiridos hasta el 31 de diciembre del 2021, pero ahora se va a extender por todo el país, ¿ya? Adicionalmente se incorporó un régimen de amortización instantánea respecto de activos intangibles de propiedad industrial, derecho de autor y otras variedades vegetales. Si bien en el artículo 31 hay un artículo que hay un numeral que se refiere a los gastos de operación y puesta en marcha y a los gastos de este tipo. Este es específico para propiedad industrial, derecho de autor y nuevas variedades vegetales, ¿ya? Solo los que están allí. Y los proyectos de inversión que se sometan a la evaluación de impacto ambiental al 31 de diciembre de 2021 van a quedar exentos de la contribución del 1%, ¿ya? Que recordemos que esta contribución se introdujo en la última reforma y ya la estamos postergando eh, para un plazo no superior hasta el... Se supone que la medida que se ejecute dentro del plazo de 3 años va a estar exento o no va a estar afecto a esta contribución regional. Esta etapa, para que estemos dentro del tiempo, esta etapa son las medidas post pandemia, ¿ya? Aquí lo que se recoge, en algunos casos, ¿cierto? Hay algunas propuestas que se han obtenido del documento que subió la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, que se denomina un nuevo pacto social con justicia fiscal y tributaria. Yo lo estuve leyendo y la verdad hay bastantes medidas que quise incorporar a la presentación y por eso hacemos mención a ello. Y algunas de esas probablemente estén con signo de interrogación porque son las que corresponden a ese documento, ¿ya? Entonces, dentro de las medidas que ellos plantean, o que yo quiero plantearle a la audiencia más bien, cuáles corresponden o cuáles corresponderían a equidad, por ejemplo, o cuáles podrían discutirse en materia tributaria una vez que la pandemia ya haya finalizado. Tenemos la desintegración completa de la tributación de empresas y personas. Es una de las opciones que, tal como se utiliza en otros países, también podría utilizarse acá, que el impuesto de la empresa no sea crédito contra el global complementario. Pero para eso, obviamente, habría que modificar completamente la tabla del impuesto global complementario y establecer tramos únicos o menos tramos, un par de tramos. En línea con eso, lo que también se ha propuesto es el reestudio de los tramos de impuesto a las personas, ¿ya? Recordemos que hoy día tenemos 6 tramos, no me acuerdo bien, pero lo que propone la Comisión Mirles en el año 2011 en Reino Unido es que los tramos de impuesto a las personas no sean más allá de 3 o 4, ¿ya? Y eso es para que en el fondo se produzca una contribución real de todos los sectores, ¿ya? Porque hoy día nuestro tramo exento probablemente es muy alto y probablemente se tenga que eliminar en el contexto de establecer 3 o 4 tramos, se deba eliminar el último tramo del global complementario, ¿ya? Y fusionar con el segundo y establecer una tasa intermedia, por ejemplo, ¿ya? Y así aumentamos la base de contribuyentes. Otro de los temas y que ha sonado bastante ahora y que sigue sonando en Reino Unido bastante es el impuesto a los altos patrimonios o impuesto al patrimonio neto, que básicamente sería gravar el patrimonio neto de las personas, estableciendo quizás ciertas exenciones, como podrían ser las residencias familiares y otros tipos y obviamente los pasivos que están asociados con mi patrimonio, ¿ya? Para poder tributarlo sobre una base neta, en una tasa que podría ser del 2,5, del 3 o del 4%, aproximadamente 140 a 180 personas, que son las de más alto patrimonio en el país. Se propone también en algunos casos revisión del impuesto al lujo y actualización de la nómina de bienes suntuarios, ¿ya?
La eliminación de la facultad exclusiva del director del Servicio de Impuestos Internos para ejercer la acción penal en materia tributaria, traspasándola al Ministerio Público con la creación de unidades especiales en el Ministerio. Yo creo que esta es una cuestión bastante que se viene discutiendo hace bastante tiempo. Recordemos algunos casos que fueron bien comentados en la prensa y con un par de fiscales que terminaron saliendo del Poder Judicial, en donde se cuestionaba bastante la exclusividad que tenía el director de impuestos, o que tiene el director del servicio para ejercer la acción penal. Entonces, este tema probablemente se va a seguir discutiendo, porque la intención es que la unidad, al crear una unidad especializada, se puedan levantar aún más casos de los que se levantan hoy día. Pero considerando lo saturados que están los tribunales, muy probablemente se van a seguir saturando si es que le metemos una unidad especializada que va a empezar a tirar más casos. Entonces hay que ir de la mano con los tribunales, ¿ya? La eliminación de la facultad del director de Servicios de Impuestos Internos para condonar multas e intereses, traspasándola a la tesorería, que es la institución responsable de la recaudación fiscal. Eso también se ha propuesto en algunos casos por parte de las instituciones fiscales, ¿ya? Voy a tratar de ir leyendo algunas preguntas acá. Ya, de ahí las voy a mirar con calma. Seguimos. El mejoramiento de la norma antilusiva para los retiros encubiertos, tales como préstamos, establecida en el artículo 21 de la ley. Actualmente solo opera cuando el beneficiario es socio. Se sugiere que se amplíe a cualquier relacionado, ¿ya? Eso es un tema sensible. Fiscalización más estricta a las inversiones nacionales en regímenes fiscales preferenciales, ¿ya? Tenemos hoy día la norma del 41H, tenemos el 41G, tenemos el listado de paraísos fiscales o de regímenes fiscales preferenciales. Por lo tanto, para hacer una fiscalización más estricta, probablemente se necesiten establecer planes de fiscalización más estrictos o contar con un equipo especializado, así como está el equipo precio-transferencia. Probablemente, no sé si lo tienen, la verdad lo desconozco, pero probablemente se necesite un team especial para poder hincar el diente en los regímenes fiscales preferenciales. Se propone también un nuevo sistema de fiscalización del impuesto territorial, trasladando la función asignada del municipio al Servicio de Impuestos Internos. La verdad que nosotros, mi experiencia en este año tributario en particular, encuentro que los municipios en algunos casos han pedido bastante información. Ya no se lo han tomado tan a la ligera, por lo tanto, sí han fiscalizado, ¿ya? También se propone limitar el plazo de uso de las pérdidas de arrastre. Ya en otros países son 5 años, 8 años, por ejemplo en el caso de China que yo les comentaba, son 5 años. Entonces acá lo que se buscaría sería limitar y que la pérdida, llegada a un determinado periodo, se corte y prescriba. O sea, si ustedes me preguntan, mi opinión es que, dado que el PPUA ya se eliminó, es muy probable que la pérdida tributaria también se limite. O sea, no tiene sentido arrastrar eternamente una pérdida, ¿ya? La posibilidad de que el Ministerio Público se cree en caso de delito tributario, ya la estábamos viendo. Algunas medidas que se podrían revisar y que yo creo que las que están con amarillo podrían ser las que van a estar más en el foco. El artículo 107, ¿ya? Anteriormente yo les mencionaba que una de las medidas que probablemente se va a implementar o que se quiere implementar por algunos sectores, es el impuesto al patrimonio. La OCDE está de acuerdo con el impuesto al patrimonio en la medida que se den ciertos supuestos, ¿ya? La OCDE dice que el impuesto al patrimonio se debería aplicar para corregir ciertas distorsiones de los sistemas tributarios. Entonces,
cuando se producen estas distorsiones en los sistemas tributarios, por ejemplo, cuando las ganancias de capital no están grabadas, cuando existen tramos únicos de global complementario, ¿ya? Eh, y en ese sentido, lo que, lo que se buscaría con el 107 al eliminarlo es una especie de decir, o grabamos el 107 o emparejamos con el impuesto al patrimonio. De alguna manera, así yo lo veo. Eh, Otra cosa podría ser también que se vuelva a grabar con el impuesto único sustitutivo, ya con tasa de un 10%, una cosa así, tasa de un 10, de un 15%, y ahí volveríamos a tener rentas afectas a impuesto de primera categoría en carácter de único, por ejemplo, ¿ya? Que ya se derogó y después ahora podríamos volver a lo mejor a ese 107 especial, pero es muy probable que se revise, ¿ya? Eliminar el IVA exportador también, eso lo vi aparecía en el documento de impuesto interno. Eh, Bajar la tasa de IVA y aumentar la base eliminando exenciones. Esto también lo discutíamos la semana pasada en un conversatorio en la Universidad Paraíso, donde conversamos que en ciertos países se ha eliminado o se ha reducido el IVA de plano. En el Reino Unido se hizo así. Bueno, Colombia hace mucho tiempo tiene una canasta básica de alimentación sin IVA o con IVA reducido. Eh, yo pienso que sí se podría efectivamente eliminar sobre el IVA sobre una canasta básica, pero dado que el IVA representa un gran porcentaje de recaudación de los ingresos fiscales, es muy probable que para poder compensar esa caída en la recaudación se deba eliminar alguna exención. Eh, Siempre se ha dicho que las consultorías y todo ese tipo de servicios deberían estar grabados con IVA. ¿Ya? La verdad que sería un impacto bien grande, me imagino. No tengo el número en mi cabeza, pero sí eso es lo que se buscaría, eliminar ciertas exenciones, pero una de las exenciones más comentadas que logré buscar, que logré analizar, es esa. Eh, y por otra parte, eso lo que genera, ¿cierto?, es aumentar la base. Incluso aumentar la base te podría dar espacio para bajar la tasa, siempre y cuando esa baja de tasa se traduzca en una baja de precio. Porque si no se traduce en una baja de precio, ¿para qué bajar la tasa? ¿Ya? Entonces, lo que se hizo en Colombia, por ejemplo, de esos 2 días sin IVA o 3 días sin IVA, o sea, eso funciona si solo si los empresarios, las empresas, trasladan ese descuento a los precios de sus góndolas, finalmente. Eh, También se ha propuesto eliminar el artículo 27 bis, eliminar los créditos para mineras y y, y el impuesto al diésel, o sea, o emparejar el impuesto al diésel con el impuesto específico de los combustibles, ¿ya? Una muy importante que yo creo que está durmiendo hace tiempo, que la iba a dejar lista el gobierno anterior, pero no se hizo, fue la Ley Única de Donaciones y Filantropía. La verdad que yo creo que hay que incluir todo lo que es filantropía, todo lo que se trate de filantropía, y simplificar obviamente los procedimientos de donación, que son muy engorrosos. Los sistemas de renta presunta siempre también se dice eliminarlos en transporte, minería, agricultura, pero la verdad, yo que soy de familia agricultora, es muy difícil que a la actividad agrícola le puedan quitar la renta presunta, porque los niveles que hay de tecnologización, no sé cómo se dice, pero los niveles de tecnología que imperan en el medio de un campo no pasan del celular. Por lo tanto, y el contador está en otra ciudad, entonces, por lo tanto, implementaron tal vez sistemas de contabilidad completa para una actividad como la agrícola es muy complicado. Entonces, quizás se pueda acotar solamente a la actividad agrícola y los transportistas y los mineros ya podrían pasar a aunque el minero también es complejo. Eh, la, 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 la actividad, la actividad que ellos desarrollan también es como una especie de trabajo de campo, por lo tanto, es muy complejo poder asimilarlo a montar un campamento entero, como lo hacen las grandes
las grandes mineras, para un pirquinero chico. Eh, Eliminar los beneficios de las constructoras probablemente se plantee, que son las contribuciones, ¿cierto? El crédito especial del artículo 21 del TFL 910, ¿ya? Por el 0,65 de la rebaja en los PPM equivalente al débito fiscal. Establecer topes para los pagos por los sueldos empresariales en sociedades anónimas y en sociedades por acciones. Recordemos que ahora se liberó ya el sueldo empresarial para todas las sociedades, pero aún así siempre persiste la duda de cuánto es razonable o cuánto no, o cuáles son los parámetros, ¿ya? Probablemente por eso siempre se ha propuesto establecer un tope, en el entendido que el sueldo empresarial beneficia a una persona que también efectúa retiros. Algunas cosas que también se podrían implementar puede ser un beneficio para el diseño y la implementación de proyectos de energías renovables, un tipo estatuto de L600, pero para empresas que desarrollen en Chile energías renovables. Yo creo que sería una buena idea analizarlo. Otra de las cosas importantes es que cada vez que se implementa un régimen tributario, cada vez que se simplifica un régimen tributario, llámese un 14D, de 3 o de 8, se establece que podrán llevar contabilidad simplificada. Varios de mis compañeros auditores podrán coincidir en que decir contabilidad simplificada es decir una contabilidad que no existe, porque la contabilidad simplificada no existe. Al menos a mí en 5 años de carrera no me la enseñaron. Por lo tanto, llamar contabilidad simplificada no corresponde. Y no llevar contabilidad es aún peor. Por lo tanto, yo nunca le recomendaría a un cliente, por más chico que fuera, por más bajas ventas que tuviera, no le recomendaría no llevar contabilidad. Pero uno de los desafíos, ¿dónde está? Los software contables muchas veces son caros. Entonces, el desafío que yo pienso que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es bastante nuevo, es quizás implementar, tal como se ha hecho con los registros de compra y venta en la página de impuestos internos, una plataforma que funcione como tipo software de gestión o ERP gratuito para las pymes, que les permita generar balance, controlar contabilidad, quizá que sea un módulo aparte que dependa de otro ministerio, no tengo idea, pero implementar algo que sea gratuito o algo que sea o algo que sea alcanzable para las pymes, cosa que las pymes puedan gestionar en una web, en una nube, toda su contabilidad, su estado financiero, sus pagos, su factura, y quizá que esté enlazado con el software de impuestos internos del registro de compra y venta. Pero yo creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología puede hacer alguna cosa ahí, podría aportar, implementando, implementando y ayudando a las pymes. Podría establecerse un parámetro, cierto nivel de ingreso, porque las implementaciones de software la verdad que son complejas. Y hoy día, físicamente, las empresas probablemente no están en ninguna parte. O sea, la empresa tiene su domicilio, que es el que declaró el impuesto interno, pero probablemente si tú vas allá vas a encontrar un computador. Y la empresa toda la logística de la empresa está online. Por lo tanto, la empresa ya no funciona con fierros, con bodegas, con camiones, tanto como lo hacían antes. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido se puede avanzar en implementar herramientas para que las pymes puedan gestionar mediante un software empresarial gratuito o de bajo costo su actividad empresarial. Se plantea también la liberación del IVA crédito fiscal solo en la medida que exista pago efectivo de facturas, ¿ya? Que se pueda utilizar la firma digital en la tramitación de modificaciones, notificaciones, citaciones, pensando principalmente en descongestionar la oficina del Servicio de Impuesto Interno, dejando las reuniones presenciales para temas que sean realmente importantes, ¿ya? Por ejemplo, no para ir a desbloquear folios. O sea, yo no debería ir al servicio a desbloquear folios, partiendo por eso. Nadie debería ir. Incrementar el impuesto al petróleo y diésel, quizás es un asunto que está pendiente porque nosotros fuimos o íbamos a ser organizadores de la COP25. Se supone que íbamos a ser el ejemplo en materia de
implementar medidas para el cambio climático, pero resulta que acá todavía privilegiamos el uso del petróleo por sobre otros combustibles. Estamos trayendo nuevos buses, el Transantiago, que son eléctricos y todo, pero aún así todavía el petróleo diésel sigue estando más barato. Igual conviene a la larga comprar un auto que funcione con petróleo. Sin duda que hay que revisar las modalidades de aceptación y el rechazo de documentos tributarios electrónicos, por ejemplo, como ocurre con los DTE o los documentos tributarios electrónicos que son emitidos al contado. El contribuyente no tiene forma de rechazarlo, solamente tiene la posibilidad de no incluirlo. Pero si alguien te manda una factura y establece pago contado, pareciera que no hay vuelta. ¿Ya? Evitar el bloqueo de folios sin un motivo fundado, sea por inconcurrencia en la fiscalización o por no haber dado respuesta a un requerimiento, pero por cambio o ampliación de giro. ¿Será necesario bloquear por cambio o ampliación de giro? Si yo estoy realizando el trámite de verificación de actividad, ¿es necesario que me bloqueen? Eh, la posibilidad, yo creo que una de las grandes deudas que existe hoy día con la clase media que tan manoseada está últimamente, es la posibilidad de rebajar los gastos de educación y de salud. Poder implementar un cruce con las DJ de las clínicas, por ejemplo, de los hospitales clínicos y de los colegios. ¿Por qué una empresa sí puede rebajar como gasto el diploma que le pagan los trabajadores y yo no puedo rebajar el magíster que hago? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué yo tengo que tributar sobre renta bruta y la empresa sobre renta neta? Independiente de las tasas, independiente de las tasas, está hablando de forma de tributar, de la base. ¿Ya? Cada persona podría tener una sesión web donde uno pudiera subir toda la documentación con sus gastos y los podría justificar perfectamente. Yo tengo toda ordenadita la factura del colegio. Otro de los puntos importantes, elevar el límite de gastos por el interés hipotecario y la renta asociada al beneficio. O sea, hoy día estamos en una burbuja inmobiliaria que es relevante. Los costos de los hipotecarios eran cuando la norma se aprobó y los topes se han mantenido. Por lo tanto, yo creo que es fundamental reestudiar esa norma y quizá darle un poquito más de fuerza, porque acá estamos rebajando intereses, pero el gasto fuerte en la casa es por la cuota del hipotecario completa. Bueno, ya con el tiempo empiezas a pagar capital, pero hay que estudiarlo para poder ocuparlo en el tiempo, porque ya va a llegar un periodo que quizás se te acaban los intereses, después sigues con capital, pero ya no tienes posibilidad de rebajar. ¿Ya? Eh, esta es una frase que dijo Patricio Meller del CIEPLAN el fin de semana. Yo creo que refleja bien lo que está pasando ahora con el gobierno en los primeros 6 meses de este año y que definitivamente es un chao Friedman y un bienvenido a Keynes, de todas formas. La teoría de Keynes, los que la conocen, saben que involucra un Estado un poquito más participativo en la economía y empujando la economía, ¿ya? No un Estado que se cruza de brazos y mira. Así que si una de las cosas que nos dejó esta pandemia, claro, es que el sistema capitalista está colapsado y tiene que cambiar. En particular en nuestro país va a tener que cambiar porque es uno de los países que ha aplicado el modelo bastante tiempo y se ha probado o ha quedado medianamente claro. Yo creo que el modelo no ha funcionado relativamente bien, ya se ha generado brechas de desigualdad bastante relevantes. Entonces, una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos es a ver un Estado un poquito más participativo en la economía. ¿Ya? Con con esa diapositiva terminamos. Estamos justo en el tiempo. Voy a revisar algunas preguntas.
Inversión pública tipo Keynes, sí, dice Carlos. Efectivamente. Yo creo que la rebaja en el 50%, como dice Romina, la verdad que no tenía mucho sentido si ya estaba rebajando la renta al 50%. O sea, no, la verdad no me genera tanta expectativa esa medida del 50%. Es más, se ve es como visualmente potente, pero no es tan potente porque tienes el 50% de la rebaja, de la reinversión. Si en el 2019 no se pagó por presentar pérdida tributaria, eh, no tienes con qué compararte, en el fondo. Tienes una base de comparación cero, porque probablemente si estabas con pérdida tributaria no pagaste PPM el año pasado, por lo tanto no tenías ventas. Y si no tenías ventas, ¿cómo puedes decir que disminuiste un 30%? Probablemente no puedas aplicarlo, salvo que el servicio diga lo contrario. Si existe algún proyecto en concreto para monetizar el acceso a la tecnología para los contribuyentes PYME y así poder llevar la contabilidad que sea fácilmente fiscalizable por impuestos internos. Que yo conozca hoy día un proyecto presentado por algún parlamentario, no, no conozco ningún proyecto de ley que esté referido a implementar, por ejemplo, políticas de tecnología o políticas tecnológicas, como quiera llamarse, en las pymes del país, que es como una especie de digitalización de la pyme a nivel nacional, sería una cosa así, pero no existe. Yo creo que sería bien bueno que se pudiera hacer. La eliminación del impuesto específico, yo creo que siempre están los planes del gobierno, pero les dan miedo los camioneros, básicamente. Le tienen miedo los camiones. Esa es la única respuesta que yo tengo en mi fuero interno. Y la verdad que en, en- en Europa se está castigando mucho la utilización del diésel. ¿Ya? O sea, ya estamos, si no hacemos algo por el diésel, se va a ir de un momento a otro, se va a ir el precio a las nubes, porque ya el- la verdad que no sé qué tiene que hacer el gobierno, si aparte de subir el impuesto específico, ¿qué más podría hacer? Y se está incentivando, por ejemplo, la conversión de los autos a gas. Los autos particulares ahora se pueden convertir a gas. Antes, antes no se podía. Antes solamente podían los taxis y los colectivos convertirse a gas y los buses. Eh, Ahora se pueden los autos particulares, así que yo creo que antes se podía en las regiones como los autos particulares podían, pero recuerdo que en Punta Arenas podían. Pero ahora se puede en todo Chile. Hay una reconversión de autos, así que si alguien quiere efectivamente no contaminar, vaya y averigüe y póngale un tanque de gas a su auto, porque se puede, porque los autos eléctricos son muy caros todavía, están muy caros. Yo creo que ahí se podría implementar una política pública de dar subsidios quizás o implementar subsidios en ciertos sectores que están más contaminados, por ejemplo, Santiago, Rancagua, Temuco, no sé, más, eh, implementar más tecnología de ese tipo, eléctrica, y ahí establecer subsidios. Eso, no sé quién más tiene dudas sobre alguna de las diapositivas que miramos. Yo después les puedo compartir la presentación por, por LinkedIn o por redes sociales, por la comunidad Linketaxes, que cada día tiene más seguidores, los invito a que la sigan. Estamos siempre publicando cosas nuevas sobre impuestos. Sí, estamos,
Estamos listos. Terminamos. Gracias a todos.